Hola amigos de sumedico.com, ¿cómo están? ¿Qué pasaría si yo les dijera que casi todo lo que te han contado sobre el dolor de espalda está equivocado? Que las hernias discales no son una condena, que la cirugía a menudo es evitable y que el poder de curarte está literalmente en tus manos. Esto no es una promesa vacía, es la base del trabajo del doctor Juan Ortega, un especialista que está revolucionando la recuperación de la columna vertebral y a quien hoy tenemos el gusto de entrevistar. Muchas gracias por estar con nosotros, doctor. Muchas gracias a vosotros por invitarme y entrevistarme. Y bueno, pues con 2 décadas de experiencia y un método propio que traspasa fronteras, hoy hablaremos de interesantes temas con él. Y pues bueno, para empezar, doctor, pues me gustaría empezar preguntándole por qué cada vez hay más personas con dolor de espalda. Principalmente porque vivimos en contra del diseño de nuestro cuerpo. Pasamos muchas horas sentados, muchas horas o de pie, en posiciones estáticas, podemos decir. Y el problema principal es que nadie nos ha enseñado, ni siquiera en ocasiones a los sanitarios, a enseñar a esos propios pacientes cómo tienen que revertir esas posiciones que tienen cada día. Y cuando uno empieza a repetir y repetir y repetir, acaba generando una serie de rigideces y bloqueos a nivel de tejidos musculares, articulares, que acaban provocando lesiones pues, del tamaño de una hernia discal, que puede ser quizá de lo más relevante que vemos en columna, pero también podemos ver otro tipo de lesiones ya de una simple lumbalgia, que es una antesala de que tu cuerpo no está preparado para algo más fuerte que le puede venir detrás. Y el motivo principal, desde mi punto de vista, es ese, es que pasamos mucho tiempo en posiciones estáticas, nuestro tejido muscular está diseñado para el movimiento, y como pasamos tiempo en esas posiciones y al final del día lo que nos han explicado que es lo adecuado es salir a correr, jugar un pádel, ir al gimnasio, pero no es suficiente porque el cuerpo con eso solo, digamos, sale un poco del sedentarismo, pero no llega a ser suficiente para que la espalda funcione correctamente. Ok, y bueno, pues también se ha dicho que pues somos la sociedad más sentada de la historia. Usted lo decía, pues también tocaba este punto que pasamos mucho tiempo sentados. Pero también somos pues la sociedad más medicada e informada sobre la salud. Entonces, ¿cómo es posible que a la vez seamos la generación con más problemas de espalda y qué es realmente lo que nos está enfermando, doctor? Bueno, lo de información vamos a dejarlo ahí porque vemos mucha información, pero también mucha desinformación, y quizá una de las cosas que llaman la atención cuando estamos en consulta con un paciente es en muchas ocasiones esa parálisis por análisis, ese exceso de documentación, de información que tenemos hoy en día todos a mano gracias a Internet, a un montón de contenidos que creamos todos en redes sociales, etcétera, y que realmente, desde mi punto de vista, pecan a veces de un problema principal, y es que en la salud no hay recetas mágicas que sean universales. Cada persona tiene que tener su propia receta, y eso en ocasiones es complicado porque ya implica que ese vídeo típico que todo el mundo espera de 3 ejercicios principales para que no tengas dolor de espalda, y en el cual nunca encontrarán en mis redes sociales porque no creo en eso, ese tipo de vídeos personalmente creo que hacen más daño que beneficio a muchas personas, porque si tú no sabes qué le está ocurriendo a esa persona, qué parte de su cuerpo falla, por qué tiene una hernia discal, porque hablaremos, si quieres, un poco más adelante, que realmente el problema no es la hernia discal, sino por qué el paciente, o por qué Fernando, o por qué cualquiera tiene una hernia discal. Y esa parte de soluciones generalistas, de ponerte a hacer cualquier cosa, quizá con la información que manejamos hoy en día todos y que tenemos acceso, bueno, en ocasiones yo podría decir que es hasta contraproducente. Por otro lado, me preguntabas por la sociedad, o la sociedad del medicamento, de la pastilla. Es una solución muy acorde a la sociedad, a muchos valores. Todos queremos cosas rápidas, instantáneas, y puede ser para ayer mejor que para mañana. Y no nos damos cuenta que en el ámbito del dolor, como puedo trabajar habitualmente con pacientes con lesiones de espalda, dolor de espalda, lo que estamos haciendo tapando el dolor es tapar eso, o sea, aplicar un parche. Es decir, tenemos que entender que es una de las cosas que más nos cuesta que los pacientes comprendan, que el dolor no es el problema.
El dolor es el grito de tu cuerpo de que hay algo en tu cuerpo que no funciona bien. Y cuando tú como paciente o el profesional que te trata nos empeñamos en quitar el dolor y no buscar el origen de por qué apareció tu dolor, pues difícilmente lo vamos a solucionar, vamos a calmar, y ahí es donde siempre le damos esa doble vía al paciente. ¿Usted qué quiere? ¿Mejorar o curar? Porque para mí no es lo mismo. Ok, doctor. Y bueno, pues ahora me gustaría que habláramos un poco sobre la revolución del método SRC, sin Ujú. cirugía, sin fármacos. Tu método se define como disruptivo, entonces me gustaría que Sí. me explicaras qué tiene de nuevo frente a los tratamientos convencionales de fisioterapia o la recomendación de reposo. Principalmente la diferencia principal y por lo cual quizá llamamos un poco más la atención de las personas que sufren dolor de espalda es porque siempre decimos que ni el dolor, ni la hernia, ni cualquier prueba o sea, ni cualquier diagnóstico que te hayan puesto en una prueba escrita, una imagen, es tu problema en la mayoría de los casos, salvo que hayas tenido un accidente, un traumatismo, cualquier tipo de golpes, pero es que más del 95% de los pacientes no han sufrido ningún accidente, ningún traumatismo, y realmente cuando les preguntas por qué crees que le duele la espalda no lo saben. Y la clave y el objetivo principal que trabajamos con el método es, lo primero de todo, identificar por qué te duele la espalda. Y nosotros no nos vamos a hacer caso de ese dolor fuerte, ni vamos a intentar taparle de entrada. De hecho, muchos pacientes cuando inician el proceso sienten las primeras semanas más dolor incluso del que ellos traen. Y eso a veces a nivel mental en una persona que sufre genera un poco de cortocircuito, ¿no? No entendemos por qué algo que me tiene que curar me va a generar más daño. Y realmente lo que buscamos en el dolor en sí o en la lesión en sí es una pista para poder tirar hacia dónde está el origen de ese problema. Y por eso principalmente quizás somos un poco más disruptivos, porque no hacemos caso de te voy a poner una máquina de fisioterapia para bajar la inflamación, para que sea analgésica, no te vamos a mandar que vayas al traumatólogo a que te pinche, a que te mande una pastilla, salvo que sea una herramienta complementaria para decir, oye, necesito que el paciente se mueva, está fatal, y si no le doy un pequeño fármaco para que empuje las primeras semanas, no arranca. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que el fármaco, el tratamiento pasivo de fisioterapia tumbado en una camilla, cualquier tipo de máquina, una cirugía, es muy complicado que un tratamiento pasivo solucione tu problema, porque si no has tenido traumatismos ni accidentes, el problema lo has generado tú, con tu día a día, con tu desinformación y con ese no saber cuidar tu cuerpo, hasta que después de muchos años manteniendo esa postura repetida y descuidándolo, volvemos al inicio de la conversación, al dolor, a la hernia, a por qué me duele, estoy fatal, he probado todo, no me funciona nada. Y ese es el día a día, ¿no? Del paciente con dolor que trabajamos con ellos. Ok, Doc. Y bueno, ahora pues desglosando un poco el método SRC, que son las siglas del Sí. Sistema de Recuperación Corporal. En la práctica, para una persona con dolor crónico que lleva mucho tiempo pues sintiendo dolor, ¿no? ¿En qué se traduce? ¿Es solo ejercicio o va mucho más allá? Realmente el ejercicio en sí, el tratamiento activo, es una herramienta para conseguir nuestro objetivo. Lo primero que tiene que saber una persona que tiene dolor de mantenido, como decíamos, crónico, que bueno, yo soy de los que pienso que el dolor crónico no se tiene, se hace, se fabrica, lo fabrica cada uno por no utilizar correctamente el cuerpo. Y ese dolor que te incapacita, que no te deja disfrutar de la vida, que no te deja jugar con tus hijos, ir con tus amigos a cenar, al final no es más que la punta de la pirámide, ¿no? Es la punta del iceberg. Realmente lo que tiene que saber esa persona es qué le falta. Y en modo genérico, sin que sirva de receta universal para todo el mundo, si me tengo que arriesgar a decir qué es lo que más le falta a la mayoría de la población, es falta de elasticidad muscular que genera rigidez en el tejido muscular, bloqueos articulares y empiezas a ir poco a poco generando una rueda peligrosa en la cual tu cuerpo se empieza a mover menos, a quedarse rígido y pequeñas actividades que en ese momento incluso el paciente no tiene ni dolor, como por ejemplo ponerte un calcetín, ponerte un pantalón, abrochar un calzado, empiezas a darte cuenta que sin pensarlo pasas de hacerlo en el suelo a hacerlo encima de una banqueta, a después sentarme para tener que hacerlo.
Y estamos hablando de personas con 40, con 50 años, no estamos hablando de personas de 80 y 90 años. Y lo que no nos damos cuenta es que vamos perdiendo poco a poco esa movilidad y esa funcionalidad, y eso hace que en el momento que la articulación, bien sea una cadera que altera la pelvis, bien sea una propia vértebra sobre otra, se bloquean, se compactan, realmente no dejan que funcione el organismo, no se puede mover bien, y eso es lo que provoca el dolor. Pero hoy en día la mayor pandemia, por decirlo de alguna forma, desde mi punto de vista, por la experiencia que tenemos, es la falta de elasticidad que provoca rigidez y que provoca bloqueos articulares. Y sin embargo, todo el mundo está orientado en tengo que fortalecer, tengo que fortalecer. Sí, pero para fortalecer primero coloca las piezas en su sitio y luego ya fortalece. Porque si fortaleces con una pieza mal colocada, lo que vas a hacer es bloquearla y cerrarla más todavía. Ok, y bueno, pues también mencionas casos de pues miles de hernias discales revertidas. ¿Qué pasa físicamente en ese disco intervertebral para que pueda reabsorberse o recuperarse sin un bisturí, como pues todo el mundo piensa que tiene que ser así, ¿no? Una operación para revertir este tipo de hernias discales. Realmente cuando tenemos una hernia, una columna, nosotros lo que vemos en un disco es ese tipo de globito que aparece por ahí, cuando te lo voy marcando con mi maqueta, y realmente ese globito no es el problema. Cuando nos han dicho que nuestro problema está provocado por ese globito, ese disco que sale y toca el nervio, que es como un pequeño cable que tiene nuestra columna para mandar la energía a las diferentes partes del cuerpo. Y lo que no nos damos cuenta es que cuando cogemos la maqueta, que los pacientes lo ven muy gráfico, realmente el disco sale porque yo aprieto. El problema no es el disco, el problema soy yo. Si yo dejo de apretar, el disco no sale. Y mis manos son tus músculos. Si tú colocas tus músculos en la posición adecuada, el disco dejará de salir. Y si aún no has deteriorado el disco, porque como decía, el disco es como un pequeño globo de agua, si tú lo llevas comprimido muchos años, es posible que lo hayas deteriorado, esté agrietado, incluso desecado y no tenga líquido. Pero si lo tienes en buen estado, una vez que abres, en un proceso de tratamiento, y cuando el paciente marcha a su casa ya finalizando el proceso y continúa con el hábito que le hemos recomendado que siga, ejecutando diariamente en su casa, a lo mejor en un par de años, y son casos que vemos habitualmente en consulta, el paciente te trae una sesión de control, una resonancia actualizada, y donde había 3 hernias queda una, o donde había una no hay ninguna. ¿Hemos hecho magia? No hemos hecho magia, no hemos inventado la rueda, simplemente el paciente se ha puesto a trabajar su tejido muscular como tiene que trabajarlo, y en ese caso concreto pues tiene la capacidad de que el disco aún es funcional, y cuando tú le quitas presión, el disco tiene muchas posibilidades de volver a su sitio. Pero para que el paciente se quede tranquilo, el problema no es la hernia. Aunque tú tengas la hernia fuera, puedes conseguir vivir sin dolor y vivir haciendo cosas que no imaginas cuando estás con el episodio de dolor potente, como correr, hacer cualquier deporte de impacto. Simplemente tienes que preparar tu cuerpo para que pueda hacerlo, y funciona. Ok, doctor, ¿y cómo lograr que la gente, pues que lleva, pues sí, justo toda la vida con dolor, porque están utilizando mal sus músculos, cómo hacer que los empiecen a utilizar de forma correcta cuando ya tienen hábitos pues malos de toda la vida? Ahí es la parte complicada, ¿no? Es ese reset que hay que hacerle primero al cerebro del paciente para que entienda que se tiene que olvidar del dolor, se tiene que olvidar de la hernia, y tiene que poner el foco en aquellas zonas de su cuerpo que empezamos a trabajar, que realmente le duelen mucho cuando empezamos a movilizarlas. Y ahí es realmente donde está el problema. La única forma de conseguirlo es crear un hábito. Y el hábito, nosotros trabajamos con los pacientes, como siempre decimos, nuestros tratamientos son 7 días por semana, 365 días al año. Por eso utilizamos una unidad de rehabilitación online que nos permite tener a día de hoy pacientes por todo el mundo. Y de esa forma tenemos controlados, tienen chat directo con nosotros, con vídeos, vamos gestionando cómo ejecutan directamente en su casa el tratamiento. Y de esa forma es la que intentamos y empujamos al paciente a que vaya aprendiendo a utilizar su cuerpo, a mejorar y a conseguir, bueno, el objetivo que realmente es vivir sin ese dolor que tanto le atormenta, sin esa hernia. Pero también tengo que decir que tenemos muchos pacientes que viven
con su misma hernia que les llevó a nosotros, pero que viven sin dolor. Y de hecho es muy significativo cómo, revisando la bibliografía científica, podemos encontrar datos de estudios de coger a 100, 120 personas sin dolor de espalda y que en torno al 75-80% de esas personas con resonancia magnética tenían hernias discales y vivían sin dolor. Realmente eso es lo importante, entender que la hernia y el dolor no es el problema, son una serie de síntomas o lesiones que aparecen para que tú te des cuenta de que algo no va bien. Por eso cuando muchos pacientes la primera opción que toman es voy a intervenirme quirúrgicamente de esa hernia que me han dicho que me duele tanto, por desgracia vemos muchísimos en consulta y con unos porcentajes por desgracia muy elevados que realmente no consiguen vivir sin dolor, incluso están peor, porque lo que has hecho ha sido intentar calmar un síntoma, una lesión, pero no te has planteado que a lo mejor esa hernia se provocó porque la musculatura de tu pierna derecha está tan rígida que ha bloqueado una cadera, ha inclinado a un lateral la pelvis y ha generado un desequilibrio. Lo que tienes que hacer es revertirlo. Y ahí es donde entramos nosotros, enseñándole al paciente a que aprenda cómo ejecutar eso, cómo gestionar eso y sobre todo lo más importante, evidentemente es que se curen, ¿no? Pero sobre todo es que aprendan. Para mí lo más importante es que aprendan porque la mayoría acaban tomando malas decisiones por falta de conocimiento. Y volvemos con la cantidad de información, bueno, con la cantidad de información entre comillas. No estoy tan de acuerdo en que haya mucha información que pueda realmente ayudar a las personas. Creo que hay mucha información, pero hay mucha información de mala calidad. Ok, y bueno, regresando un poquito a lo que nos comentaba en un principio, pues también vivimos en una cultura donde se busca la pastilla mágica o el masaje milagroso que te revierte el dolor, ¿no? Entonces, ¿cómo consigues que la gente asuma este papel activo para ellos mismos poder revertir estas molestias que sienten? Muy sencillo, le explico cómo considero que arreglaríamos su caso y le digo que si se quieren curar o no se quieren curar. Que la responsabilidad del 80% es su trabajo y mi responsabilidad es el 20%. Si tú no estás dispuesto a pelearte cada día contigo para conseguir tu mejor versión, para salir del pozo en el que estás sumergido con ese dolor, con esa mala calidad de vida, yo no hago milagros ni hago magia, no tengo esa capacidad ni ese don, por desgracia. Si la tuviese ya sería una pasada, pero es muy sencillo. Cada persona tiene que entender que tiene un problema y que el principal responsable cuando tú tienes un problema eres tú. El resto estamos para pelearnos contigo de la mano y empujarte y ayudarte. Pero si tú no quieres, a lo mejor yo no soy tu profesional. Vete a otro que te quiera dar esa pastilla milagrosa, ese masaje milagroso, y ten en cuenta que si tú no consigues cambiar tu cuerpo, que ha sido el que te ha llevado hasta esa lesión, dudo que tumbado en una camilla y sin cambiar tu físico, tu masa muscular, tu calidad de tejidos, vayas a conseguir un resultado duradero. Por eso, al fin y al cabo, tratamientos como el que hacemos, pues te puedo dar un dato que es bastante significativo, que a lo mejor de la gente que contacta con nosotros solamente empieza un tratamiento el 20%. Y por eso en ocasiones me pueden escuchar decir que el 80% de las personas no se quieren curar. No se quieren curar porque no están dispuestos a invertir una hora de su día durante 8, 9, 10 meses, el tiempo que necesite cada paciente, en conseguir restablecer su cuerpo y vivir sin dolor. A mí personalmente me resulta muy llamativo porque no conozco a nadie que esté más interesado que tú mismo en cuidarte. Ni familia, ni amigos, nadie te va a cuidar como te puedes cuidar tú. Pero hay que dejarle libertad a los pacientes que elijan, que ellos cojan su camino y si no te quieres curar, pues no pasa nada. Pero por lo menos que sepas qué es lo que tienes, por qué te ocurren las cosas y que tengas el criterio para decir quiero o no quiero. Y si eres una persona que tienes mucha pereza, que te da vagueza, bueno, entonces entiendo que no estás muy mal. Porque los pacientes que vienen a vernos que están con 4 o 5 cirugías, que su vida, muchos de ellos no la valoran nada porque no pueden ni siquiera irse a dar un paseo de 10-15 minutos sin que tengan dolor o sentarse. Bueno, yo creo que cada uno el tiempo le llega y la mejor forma de decidirlo es que tú mismo sufras el dolor encima y sepas dónde tienes que ir. Ok, bueno, y hablando un poquito sobre este mensaje que les das, pues ahora imagina que le hablas directamente a esa persona que lleva años con dolor
y pues que ha Ujú. pasado ya por varios especialistas y ha probado todo y el dolor no se le quita. ¿Cuál es el primer mensaje que le das? El primer mensaje que le doy es que no ha probado todo, porque ha probado lo que esa persona considera que es todo. Hay cosas que no ha probado y de hecho luego con el paso del tiempo el paciente nos lo dice. Dice, uff, esto yo no lo había hecho nunca. Y esto no es que nosotros hayamos inventado la rueda. La rueda estaba ya inventada. Simplemente nos hemos ido a lo más ancestral del cuerpo humano, a lo más básico que es el movimiento. Y cuando tú a una persona le explicas, mira, ¿por qué esta pierna, que es tu pierna, se mueve de esta forma y esta otra no se mueve? ¿Por qué este brazo se mueve de esta forma y este no se mueve? ¿Por qué esta cadera se mueve y la otra no se mueve? Ellos mismos empiezan a experimentar que su cuerpo no va en equilibrio. Y a todos nos han dicho que somos relativamente simétricos, que tenemos que movernos en armonía. Entonces, la mayoría de pacientes que ven ese camino como una solución es porque ellos mismos ven en su propio cuerpo que el cuerpo no funciona bien y que ven que no hay, que hay desequilibrios, pero la ventaja que tenemos, gracias a que nuestro sistema corporal es bastante potente, la mayoría de todos esos desequilibrios se pueden revertir, salvo que vengan de la mano de, oye, pues tuve una fractura en un tobillo hace 25 años y no se quedó perfecto, pero bueno, seguramente no vas a recuperar un 100, pero recuperas un 90. Y creo que un 90, cuando estás metido en un pozo de dolor, un 90%, la gran mayoría de las personas lo firmarían. Por eso, si le hablo directamente, lo primero es que entienda que la hernia y el dolor no son el problema. Y lo siguiente, que comprenda en su propio cuerpo por qué le está pasando esto. Si con eso tú decides pedir ayuda o no pedirla o no te quieres comprometer, es una decisión tuya. Por ese motivo, creo que la clave es que el paciente entienda, sobre todo, no tengo una hernia o tengo dolor, sino por qué tú tienes ese dolor o por qué tú tienes esa hernia. Esa es la pregunta que debería hacerse todo el mundo, de por qué tengo esto encima y no sé cómo ha aparecido en mi vida, ¿no? Ok, y bueno, para nuestra audiencia, ¿puedes darnos dos o tres consejos o hábitos tóxicos que deberíamos de eliminar de nuestra vida diaria para proteger nuestra espalda y pues evitar este tipo de problemas como son las hernias discales? Pues mira, el primer tip que le doy además a todo el mundo es que entienda que hacer deporte no es cuidar su cuerpo, que es bastante llamativo, porque me pasan entrevistas que, pero ¿cómo tú dices que hacer deporte no? No, mira, tú estás 8 horas sentado en una oficina con tus músculos de las piernas acortados, sobrecargados de estar manteniéndote en esa posición de la silla, y cuando sales de ahí, que están ellos ahí dormiditos y tranquilos, no se te ocurre otra cosa que irte 40 minutos a correr. Cuando esos músculos que han estado tranquilos mientras estabas sentado, ahora le vas a pedir rendimiento, que hagan un esfuerzo, que corran, que te impulsen, ¿no? Por ejemplo, eso no tiene mucho sentido. ¿Lo puedes hacer? Sí, pero lo que tienes que tener en cuenta es que para poder hacer eso, tienes que hacer otro trabajo complementario y sería un trabajo súper específico para esa posición de sentado, a nivel de elasticidad, que te dé capacidad de que el músculo se pueda extender y encoger alegremente, y una vez que tengas esa elasticidad, darle una fuerza estabilizadora que en muchas ocasiones no tiene nada que ver con lo que hacemos en un gimnasio. Esa sería la más importante y la primera. La segunda, que no utilicen el sofá para tumbarse. Muchas personas creen al final del día que el descanso es esas 2 horas, esa hora de sofá, viendo tele o leyendo un libro, y lo que no ven, bueno, lo ven cuando están ya mal. Cuando están mal se dan cuenta de que cuando salen del sofá para irse a la cama están peor que antes de sentarse. Pero lo importante es que lo veas antes de llegar, que no te ocurra eso, ¿no? Esa para mí es fundamental. Y la última que te podría dar, sobre todo por el tipo de vida sedentario que tenemos, es que no es suficiente. Cada 45 minutos me levanto de la silla y doy una vuelta en la oficina. Es un mito. Eso no vale para nada, realmente. ¿Me vas a decir que es mejor que no hacer nada? Sí, pero no es la solución. La solución es esos 5 minutos que te levantas en la oficina, dedícate a estirar un poco una pierna, la otra, algún movimiento que pueda girar tu torso a un lado u otro, pero no vale con que te tomes un café o en la máquina o vayas al baño, no es suficiente. Creo que son
tres historias muy básicas que la mayoría de personas seguro que las identifican cuando lo escuchen y digan, uff, es que yo me siento en el sofá, uff, es que yo me levanto 5 minutos o es que yo me da por salir a correr después de trabajar. Ok, y ahora, al contrario, te pediría que nos dieras 3 hábitos, pues, que podrían ser salvadores y que todos deberíamos de incorporar a nuestra vida diaria. Pues el primero, movernos más y variado. No me sirve que los movimientos sean siempre los mismos. Como te gusta hacer pádel, siempre haces pádel. No, intenta que tengas una actividad física lo más variada posible, siempre y cuando no tengas lesión. Es fundamental. Si tienes lesión, antes hay que intentar reparar la lesión, ¿de acuerdo? Por ejemplo, actividades inicialmente, si no hay lesión, como pilates, en yoga, complementarlo eso con ese deporte que te gusta, pero que tengas en cuenta esa conciencia de que el músculo tienes que cuidarle en diferentes facetas. No solo es ir al gimnasio a levantar hierro para que te pongas muy vistoso, que creo que mucha gente lo hace por eso, por verse bien, pero hay esa parte de entender que el cuerpo tiene que ser multimovimiento, ¿no? Y si no lo haces, pasas todo el día haciendo lo mismo. Y es, me siento 8 horas, salgo a correr. Me siento 8 horas, salgo a correr. Te va a acabar lesionando por repetición. Otra de las cosas que tampoco debería hacer la gente sobre todo es pasarte la vida, porque al final es la vida, sin aprender un poco realmente cómo funciona tu cuerpo. Por eso lo que intentamos, no solo con libros o con contenidos de redes, es que alguien... No, yo por lo menos personalmente no busco que nadie compre un libro, que no se lo lean, que lo tengan allí guardado. No, lo que quiero es que aprendas. Y creo que lo que no debes hacer es fiarte de cualquier profesional, incluido yo, sino que todo lo que yo diga incluido, ponlo en duda, investígalo y aprende. Y eso creo que es muy importante, aunque no tiene que ver con el movimiento, pero creo que es la llave principal para poder entrar. Y la última, que creo que es fundamental también para que no la busquen, es que huyan o que no se acomoden. Evita o intenta, siempre que puedas ir caminando a un sitio, ves caminando, siempre que puedas subir a una segunda o tercera planta caminando por la escalera, hazlo. Intenta no ser cómodo. Si puedes subir con unas bolsas de compra, no subas en el ascensor. Creo que ese es importante, que busquemos esa incomodidad o evitemos la comodidad excesiva con la que vivimos hoy en día. Ok, Juanma, y bueno, pues tu libro se titula Tu dolor de espalda tiene solución si sabes cómo. Bueno, más bien, si sabes cómo, ¿no? En Sí, una frase, ¿cuál es ese cómo fundamental que la gente debe de conocer? ese cómo es lo que decíamos de tienes que aprender cómo funciona tu cuerpo. Porque no te vale que el fisio, que el médico, que cualquier especialista os digamos, tienes que hacer pilates, natación y fortalecer la espalda. Sí, pero ¿por qué? Eso no es una receta universal. El cómo es que no todo vale, es que no todo movimiento te cura, es que no cualquier actividad física sirve para reparar un problema. Está claro que si tú no tienes nada, cualquier actividad física te puede ayudar a vivir relativamente bien. Pero si tienes un problema, lo que tienes que entender es cómo se soluciona ese problema para que tú recuperes tu vida. Ese es el cómo. Ok, y bueno, pues tu trabajo está traspasando fronteras y cambiando mentalidades dentro del sector sanitario. ¿Tú crees que estamos ante un cambio de paradigma en el tratamiento del dolor? Y otra pregunta sería, ¿cómo ves el futuro de la recuperación de columna vertebral en 10 años? Bueno, creo que es un cambio de paradigma. Yo llevo muchos años haciendo esto, pero es verdad que me peleo contra el mundo, porque tengo un tratamiento, una forma de trabajar que no es ni cómoda, ni fácil, ni rápida. Y es justo ir en contra de la sociedad. Yo personalmente, con ayudar a una persona ya me sirve. Es cierto que gracias al trabajo que hacemos hay muchas personas que hemos cambiado su vida o que más bien la han cambiado ellos. Nosotros le hemos ayudado. Y por ese motivo creo que, bueno, que no creo que sea... Puede ser una revolución, quizá, pero bueno, tampoco lo busco, ¿eh? No busco que la gente... Yo creo que esto es solamente para unos cuantos que realmente entiendan que el problema no es el dolor y que realmente su problema lo están generando ellos y tienen que volver a solucionarlo. Y perdona la segunda pregunta que no recuerdo que
¿Cómo ves el futuro de la recuperación de la columna Perdón, sí. vertebral en 10 años? El futuro lo veo mal. Lo veo mal porque te voy a dar un dato que es bastante significativo. Hace unos 15 años aproximadamente, mi paciente medio tenía 55 años, para que te hagas una idea. A día de hoy, unos 15 años después, estamos en una media de 41 años. Eso es llamativo porque nos indica que las generaciones que vienen de abajo vienen muy fuertes. Y vienen fuertes para mal, porque para que la media baje 15 años, significa que los que están por debajo de 41 vienen pegando fuerte. Y es cierto que cada vez tenemos más pacientes, pues 30, 35, 34. Es una pena, pero si nos empeñamos en vivir contra la naturaleza humana, que es vivir contra el movimiento, estar mucho tiempo en estático, vamos a caer, y por eso lo importante es animar a la gente a que entienda cómo tiene que gestionar su cuerpo para no llegar a ese punto, ¿no? Ok, Juanma, y ya por último, te preguntaría, ¿qué es lo que realmente buscas devolver a las personas que confían en ti y en tu método? ¿Qué ganas cuando una persona pierde el dolor? A ellos principalmente su calidad de vida. Creo que siempre hago un tipo de comentario que me preocupa mucho más la hernia mental que la hernia discal. Y es que recibo muchos pacientes con dolor prolongado que el problema les empieza a generar un problema psicológico porque ya no ven salida y eso es difícil de gestionarlo. Entonces, bueno, creo que eso es lo más importante para ellos, que realmente entiendan que esa calidad de vida se puede conseguir. Y para mí, yo con ayudar me apaño. Con ayudar al que quiera, con aportarle algo a una persona que le haga cambiar esa mentalidad y coja las riendas de su vida a nivel salud y que pueda cambiar, es suficiente. Y gracias al trabajo de años, pues pacientes que hemos tratado hace 10, 15 años escriben mensajes de vez en cuando a la clínica. Oye, que sepáis simplemente que estoy bien. Y para mí, pues, es muy satisfactorio. O que te manden fotos jugando con sus nietitos pequeños. Bueno, creo que eso es calidad de vida, es felicidad. Y a mí, pues, me llena de felicidad verlos disfrutar a ellos. Porque, bueno, en un tratamiento como el nuestro, que trabajamos muchos meses con una persona, acabamos generando un vínculo bastante afectivo con muchos pacientes.